Bienvenidos amigos a una emisión más del Mejor Oficio. El día de hoy me acompaña Alexis Serrano. Vamos a ver un pequeño perfil para empezar con la entrevista. Alexis Serrano, ecuatoriano, terminó sus estudios en el Colegio La Salle de Conocoto. Después obtuvo el título de Periodismo y Multimedios en la Universidad San Francisco de Quito. A partir de eso, inició su carrera como periodista. Después de un tiempo, se apasionó por la crónica y la capacidad de contar historias desde esa rama periodística. Su talento y desempeño en el área escrita lo han llevado a escribir para Soho Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito le otorgó el tercer premio del reconocido concurso de periodismo Jorge Mantilla Ortega en la categoría reportaje. Alexis Serrano Carmona obtuvo el tercer lugar de la categoría reportaje con su pieza llamada El poder monetario del togro, la peculiar especialidad culinaria de la parroquia de Cusubamba. También es editor nacional del diario La Hora, cargo que ocupa actualmente. Una forma de vida y un oficio de tiempo completo. Para eso es para ti el periodismo. Bienvenido a un programa del Mejor Oficio. ¿Cómo estás, Alexis? Muchas gracias, Defi. Bien. En efecto, pienso profundamente que este no es un chip que te pueda sacar y decir, este día soy periodista, este día no. A veces estás en una fiesta y estás pensando en un titular que pusiste bien, en un titular que pusiste mal, cómo pudiste haberlo puesto mejor. A veces hasta caemos mal, porque claro, todo el mundo está hablando del partido, todo el mundo está hablando de la fiesta de la siguiente semana y uno está pensando en el periódico de lunes. Todo el tiempo estás pensando en periodismo, ¿no? Es inevitable. O sea, este es un oficio al tiempo completo, 100%. Como repito, no es un chip que te pueda sacar y decir, a este momento no voy a ser periodista. Y tú estás puesto el chip desde que tienes 21 años y entraste a La Hora, ¿no? Yo entré a La Hora a los 21 años, pero yo diría, no todos tienen que ser como yo, ni yo tengo que ser como todos, pero yo diría que este chip yo lo tengo desde mucho antes. Yo a los 9 años estuve en el club de periodismo de mi escuela. ¿Ya? Y fui al club de periodismo de la revista La Pandilla. Y entonces desde ahí jamás volví a salir de un club de periodismo. ¿Y te gustó muchísimo la crónica? ¿Cuál es el encanto que tiene la crónica? Porque eres un excelente cronista. Aparte. No, muchas gracias. Intento hacer crónica. La crónica, en general el periodismo narrativo, la principal ventaja que tiene, el principal encanto que tiene es que te permite contar historias, ¿no? Más allá de la inmediatez, más allá de la necesidad del cierre, de la adrenalina del cierre, hacer periodismo narrativo, hacer una crónica te permite conocer mucho al ser humano. Dice Svetlana Alexievich, ella es una periodista bielorrusa, premio Nobel de Literatura en el 2015. Ella dice que más allá de los acontecimientos le interesa ver al ser humano detrás de esos acontecimientos. Con eso comulgo yo. ¿Ya? Entonces, por eso es que me encanta el periodismo narrativo, por eso es que me encanta la crónica y por eso es que a eso es lo que quería. El día en que yo pueda vivir de escribir crónicas, vivirás de escribir crónicas. Podré morir tranquilo. ¿Y cuál es? Porque la crónica tiene muchísimo que ver con involucrarse con las personas. ¿Hasta qué punto te has involucrado tú? A ver, para poder escribir sobre un tema, sobre una historia, sobre una persona, tienes que tratar de tener toda la historia entre tus manos antes de sentarte a escribir. Es decir, a mí me gusta mucho citar a las personas de las que yo sigo, en las que yo creo que son mis referentes. Hay un periodista colombiano que se llama Alberto Salcedo Ramos y él dice que la realidad es una dama esquiva que se resiste a revelarse en el primer encuentro. ¿Ya? Entonces tú no puedes llegar para hacer una crónica, para hacer un periodismo narrativo y decir, chuta, tengo 15 minutos, dígame lo que necesito escuchar. Rapidito. No se demore. Uno cuando hace crónica tiene que aprender a escuchar, fundamentalmente a escuchar. Entonces llega un punto en el que uno como periodista desaparece. Y ahí es cuando el dueño de la historia comienza a mostrarse tal cual es, comienza a contar su historia tal cual es. Entonces hay que tener, este es un juego de paciencia también. Entonces me preguntabas cuánto te puedes involucrar. Con una historia te puede conmover. A mí ha habido historias que me han sacado lágrimas, ¿ya? Otras que me han sacado sonrisas, otras que me han hecho pensar. Cuando tú has reporteado bien para una historia, vas manejando y estás pensando en la historia. Antes de dormir estás pensando en la historia. Cuando tú logras escribir la historia, sientes un alivio, así como que... Y te sientes conforme también, porque a veces no te sientes conforme. A la vez tú estás pensando, espero haber reflejado como yo la sentí la historia. Espero haberle hecho méritos a la historia. Tú pones a pensar,
o sea, si es que otra pluma la hubiera cogido, a lo mejor la historia salía mucho mejor, o caramba, debía haber hecho esta pregunta en lugar de esta otra. Eso es lo que tienes que tratar de evitar. Es decir, nunca te quedas a la final conforme, pero dices ya. Pero eso pasa porque te involucras con el personaje principal, digamos, de la historia o con el hecho que estás tratando de narrar. ¿Pasa por eso o por qué pasa? Es decir, la historia como tal, muchas historias como tal son demasiado fuertes, ¿ya? Entonces es inevitable que tus sentimientos, tus percepciones, tu individualidad esté inmiscuida en el momento de reportear, en el momento de escribir, ¿ya? Eso no significa, por ejemplo, que tú te vayas a hacer necesariamente amigo de tu fuente, o más. Claro, no, obviamente. O sea, no significa eso, ¿no es cierto? Involucrarte con la historia siempre está bien, porque mientras más tú puedes, es como si la historia a la final tuviera que ser este jarro, y mientras tú le puedas ver de la mayor cantidad de ángulos posibles, siempre va a ser mejor. Si es que tú llegas 15 minutos y solo ves que aquí dice Udla, es lo único que vas a poder contar. Y esa es la magia justamente de la crónica, ¿no? Que tienes el detalle y que vas haciendo de a poco la historia. Me decías antes que hay historias que te hacen reír, hay historias que te hacen llorar. Cuéntame una historia. ¿Una que me haya hecho reír o una que me haya hecho llorar? Una que te haya hecho sentir. Escribí la historia, bueno, es que hay muchas, ¿no? Voy a pensar en dos. Claro, con 10 años de carrera deben haber algunas. Escribí una historia de un chico que tenía 23 años y era enfermo de esquizofrenia y asesinó a su madre a los 23 años. Esa es por mucho la historia más difícil que me ha tocado, todavía es la historia más difícil que me ha tocado contar. He contado muchas difíciles, pero el chico llegó a su casa, después con las investigaciones se supo que antes de eso había estado en un prostíbulo, había pagado a una prostituta, había sentido ganas de matar a la prostituta, le perdonó la vida y cuando llegó a la casa ya la mamá no le perdonó la vida. Pero más allá del hecho puntual, nosotros lo que tratamos de hacer, esta fue escrita para la revista Soho, entonces lo que tratamos de hacer era mostrar que se puede hacer crónica roja a profundidad, que no sea una crónica roja desde el amarillismo exclusivamente. Entonces hicimos una reportería a profundidad, yo me fui al hospital donde era tratado. Por ejemplo, lo más duro que yo vi ahí es que en la historia clínica, 2 años antes del asesinato, en la historia clínica, ahí el chico, en su primer encuentro con la psicóloga, él ya dijo que quería matar a su madre. 2 años de tratamiento, 2 años. Y el sistema público de salud no fue capaz de ver que en algún momento iba a matar a su mamá. Que había un problema, claro. Que en algún momento, o sea, estaba diagnosticado, el tema es que él sentía, era algo como alucinaciones divinas, no me acuerdo el término técnico, pero él sentía que Jesucristo le ordenaba qué hacer. Entonces cuando le mató a su mamá, él decía, Jesucristo me ordenó que la matara. Y cuando estuvo en la audiencia de formulación de cargos en la Policía Judicial, él pidió a todos que rezaran y fue un momento muy solemne, digamos, todos entendieron lo que pasaba, se pararon y comenzaron a rezar y de repente él tuvo un exabrupto y comenzó a decir, ustedes pueden asesinar, pueden robar, pueden hacer lo que quieran porque Jesucristo lo perdona todo. Qué bestia, claro. Esa fue una historia, es hasta ahora la más fuerte que me ha tocado cubrir. Luego hubo otra que me trajo muchas alegrías dentro de todo y era la de una pareja de viejitos que estaban enfermos ambos de lepra. Se conocieron en lo que antes se conocía como, valga la redundancia, el leprocomio de Quito. Ahí se enamoraron. Fue increíble porque el uno inventó un sistema de números para que las monjitas que regentaban el lugar no se dieran cuenta de que se estaban comunicando. Entonces a cada letra le correspondía un número y él aprovechaba los canastos donde las monjas llevaban el jabón para poner ahí los papelitos y entonces ella iba decodificando los números en letras y iba entendiendo lo que le decía. Así se enamoraron. Así tuvieron 4 hijos y de los 4 hijos murieron 3. No porque hayan tenido la enfermedad, sino porque las enfermeras en esa época creían que todavía era contagiosa la lepra, claro, y se negaban a atender a los bebés. Murieron 3. El uno sobrevivió y hasta ahora vive. Entonces, fue bonita la historia de amor dentro de la enfermedad y de la persecución que en esa época tenían de lo que llamaban la sanidad y todo el asunto. Pero fue muy linda. Yo otro de quienes admiro es obviamente García Márquez. Claro. Y a esa historia la titulé El amor en los tiempos de la lepra. Qué bien, qué bien. Es algo que también nos enseñan en la academia un poco a jugar con los títulos cuando vas aprendiendo, por ejemplo, a hacer crónicas, porque sé que fuiste profesor también en la Universidad de las Américas, profesor de periodismo narrativo, ¿no es cierto? Interpretativo y informativo. Ajá. ¿Qué tal la experiencia de enseñar en las aulas?
No, enseñar es otra de las cosas que me apasionan absolutamente. Digamos, si es que algo podría enseñar, ¿no? Me refiero a compartir estas experiencias como lo estamos haciendo ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita sería una de mis clases, más que seguro. Claro. Entonces, es así. Es otra de las cosas que me apasionan, otro de los momentos que marcaron mi vida también es dar clases. Y yo quisiera saber, ¿qué aprendiste tú dando clases? Porque sé que también debiste haber aprendido algo de nosotros. Por supuesto, ¿Qué crees que tiene esta nueva generación de periodistas que sale después de esta década, ¿no? Porque somos periodistas criados bajo una década gubernamental bastante marcada. Bueno, ¿Cómo salimos? Todo el camino vine pensando en no meterme con el gobierno para no meterme en polémica, pero fuiste tú la que habló del tema, ¿no? Yo aprendí muchísimo a no perder nunca esas ganas de comerme el mundo, ¿ya? Cuando uno sale de la universidad y está bien, uno sale pensando que puede comerse el mundo en 2 días y decir, nada, voy a tener mi revista en 2 semanas y voy a hacer una revista como Gato Pardo, y está muy bien, está bien, en algún momento ojalá todos lo logremos, yo quiero lograrlo alguna vez, pero es importante, luego comprendes con la carrera ir paso a paso, pero estar aquí, compartir con gente, voy a decir más joven que yo, me ayudó mucho a no perder nunca ese norte, a no perder nunca el horizonte, a saber que estoy caminando hacia algo y que si bien estoy yendo paso a paso, también tengo objetivos a los que llegar. ¿Y crees que el periodismo que viene en este nuevo tiempo es un periodismo agresivo, contestatario, o crees que es un poco más pasivo el periodismo que está saliendo de la academia ahora, como docente, ¿no? El periodismo nunca es pasivo. Es decir, si yo como periodista, si yo me hice periodista pensando que nunca iba a afectar a alguien, ¿para qué me hice periodista? Yo no me refiero a afectar en el mal sentido de la palabra, porque un texto afecta, de alguna manera, en positivo o en negativo. Una vez escribí la historia de un drag queen que hace sus shows a domicilio, y entonces al tipo no le interesa esconderse, no le interesa hacer un secreto, a él lo que le interesa es promocionarse en todas las redes sociales y que toda la gente, él le interesa su personaje, a su personaje le interesa ser una diva. ¿Cómo yo puedo ser pasivo con esa historia? Y como yo la conté, a mucha gente seguramente le molestó. A mucha gente. Aquí todavía tenemos demasiados estereotipos, taras mentales, lo que fuera. Hubo gente que leyó la historia, no voy a decir nombres, pero hubo gente que leyó la historia y me dijo, ay no, yo esto, una mujer que me dijo, yo lo que quiero es un machito, no voy a estar buscando gente que se vista de mujer. Claro. Entonces a alguien molestó y yo no quise molestar a nadie. Pero más que seguro esa historia molestó a alguien. ¿Y qué tipo de cosas crees que le falta a la generación actual? Como por ejemplo, como docente que fuiste, ¿qué consejo nos podrías dar ahora que vamos a salir a las puertas de este mundo real del periodismo? Yo creo que es muy importante, voy a decir qué es lo que veo como falencia en este momento en general en los jóvenes periodistas que están tratando de salir a ejercer el oficio. Estamos los medios, los quienes estamos ejerciendo y quienes van a salir a ejercer, están pensando demasiado superficialmente el oficio. No voy a generalizar, no voy a decir que son todos, pero hay el riesgo en todo caso. ¿A qué me refiero? Yo jamás voy a ir en contra de la tecnología. A mí la tecnología me ha permitido leer, ¿yo cuándo voy a poder traer un ejemplar del diario El País de España, por ejemplo, desde Madrid hasta acá? Pero puedo entrar a la página web y lo leo. Recién el año pasado me pude comprar una revista Gato Pardo, una original en papel en físico, o leerla, que es lo que a mí me gusta, pero mientras tanto todos los textos de Gato Pardo los he leído por internet. Claro. Entonces yo jamás hablaré en contra de la tecnología. Lo que sí no creo es que la tecnología deba ser el pretexto para que los periodistas dejemos de hacer periodismo, ¿ya? Es decir, yo veo muchos jóvenes que estudiaron periodismo y que están haciendo de community managers, por ejemplo. Y está muy bien que lo hagan, pero no están ejerciendo periodismo. Están sentados frente a una computadora todo el día, sin contacto con la gente. El periodismo se hace en la calle. En la calle. No podemos hacer periodismo desde un escritorio, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo más les puedo decir ahorita. Están muy bien los memes, está perfecto. Está muy bien que aprendamos a redactar para la web, está perfecto, está muy bien. Pero que eso no nos haga nunca que perdamos la necesidad de escribir una buena entrada, de escribir un buen lead, de contrastar bien las fuentes, de encontrar la frase adecuada, de buscar la contrastación correcta. De ser periodista. De ser periodista. De ser periodista. Exactamente. Entonces, pero sí veo un riesgo, por eso lo digo, porque sí veo un riesgo. Yo llegué a escuchar a alguien decir,
Si viene alguien a pedirme trabajo, lo primero que veo es su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook. Wow. Leila Guerriero es una periodista, es una de mis referentes. No tiene ni Twitter ni tiene Facebook, pero es de las mejores periodistas que existen, de las mejores cronistas que existen. O sea que si viene a pedirme trabajo no le voy a dar, porque no tiene Twitter o porque no tiene Facebook. Claro. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Entonces, me parece que podemos ahora caer en la banalidad, no en la subjetividad, en la banalidad de decir, vamos a aprender a manejar redes sociales, vamos a aprender a hacer un videíto corto, vamos a aprender, pero nos vamos a olvidar de buscar un texto bien tratado, una historia bien contada, una historia profunda. De profundizar más Una que historia nada en el profunda. tema, ¿no es cierto? Exactamente. Y yo creo que, bueno, antes de terminar, quisiera que tú me digas qué es lo mejor de ser periodista. En una pequeña frase, ¿qué es lo mejor para ti de ser un periodista? Lo mejor de ser periodista es que puedes conocer, yo diría que casi todas las esferas de la sociedad, de la vida, del ser humano, ¿no? Cuando yo empecé, tenía a mi cargo una página que se llamaba El Barrio, pero a la vez cubría los temas municipales, de la política local, Entonces coincidía que un viernes, y tengo grabada esa imagen en la cabeza, un viernes por la mañana estuve haciendo una crónica en un barrio del sur de Quito, en donde la gente juraba y juraba y recontrajuraba que el diablo se les aparecía por la noche. Qué bestia. Y a las 12 del día estuve sentado en la oficina del alcalde preguntándole cómo estaba la planificación de la ciudad en el tema de transporte. Entonces estuve... Entre dos aristas completamente diferentes. Entonces, el periodismo te permite eso y tú aprendes muchísimo. Tú aprendes muchísimo como ser humano, como periodista. Esto del ser humano es lo más importante. O sea, porque nosotros no trabajamos... En primer lugar, no somos máquinas. Y tampoco trabajamos para máquinas. Entonces, el contenido humano que debe tener el periodismo es lo que yo principalmente defiendo. Gracias por venir, Alexis. Y el contenido humano también abre bastantísimas puertas dentro del mundo del periodismo. Les agradecemos, amigos, por estar una vez más en una emisión del Mejor Oficio. Con nosotros será hasta la próxima. Gracias.